Dice 4.61. La alimentación fresca, un proceso para producir amoníaco que contiene nitrógeno e hidrógeno en proporción estequiométrica y un gas inerte. La alimentación se combina con una corriente de recirculación que contiene las mismas tres especies y esta corriente combinada se alimenta un reactor donde se logra una conversión baja del nitrógeno en un paso. En el frente del reactor pasa un condensador. La corriente líquida que contiene casi todo el amoníaco formado en el reactor y la de gas compuesta por los productos inertes y el nitrógeno sin reaccionar salen del condensador. La corriente de gas se divide en dos fracciones de la misma composición. Una se retira del proceso como corriente de purga y la otra es de la de recirculación que combina con la alimentación fresca. En todas las corrientes que contienen hidrógeno y nitrógeno, ambas especies se encuentran en proporción estequiométrica. Tomemos esto muy importante. Bien. Acomodemos esto un poco. Veamos para que se pueda apreciar todo. Muy bien. Este es nuestro diagrama. Aquí tenemos la alimentación y aquí el producto, nuestro reactor y nuestro condensador. Muy bien. Ok. Inciso A. CaXy, la fracción molar de productos inertes en alimentación fresca. FSP, la conversión en un paso de nitrógeno e hidrógeno en el reactor. Y YP, la fracción de gas que sale del condensador que se purga tomando como base un mol de alimentación fresca. Dibuje y marque en su totalidad el diagrama de flujo incorporando en el mayor grado posible XY, FSP y YP en el marcado. Esa es la primera parte. Ya vimos el diagrama, ¿ok? Muy bien, para empezar a resolver el problema, primero debemos partir de la ecuación que debemos establecer, en la que, como aquí viendo, el hidrógeno más nitrógeno nos va a producir amoníaco. Esta ecuación debe balancearse y queda de esa manera como se muestra. En la entrada del problema nos dice que debemos utilizar como base la alimentación de un mol, nitrógeno, hidrógeno y gases inertes para obtener estas ecuaciones que vemos aquí. Tenemos que partir de la fracción molar de nitrógeno más la fracción molar de hidrógeno más la fracción molar de los gases inertes en la alimentación y debe ser igual a 1. Aquí podemos despejar a la fracción molar de nitrógeno e hidrógeno para que nos quede de esta forma. De igual manera podemos sustituir esta variable que está aquí marcada. El problema nos dice que nitrógeno e hidrógeno se encuentran en proporción estequiométrica. Aquí se ve. Utilizamos la ecuación que planteamos al inicio en la que nos dice que por cada mol de nitrógeno tenemos 3 moles de hidrógeno. Simplemente multiplicamos por 3 lo que sería lo del hidrógeno. Establecimos esta relación de que la fracción molar de hidrógeno va a ser igual a 3 veces la fracción molar del nitrógeno. Se va a sustituir en esta parte de la ecuación, que está en rojo, y nos va a quedar de la siguiente manera. Aquí sumamos la fracción molar que tenemos aquí, más esta otra que tenemos, para que nos dé 4, por la fracción molar de nitrógeno, y sea igual a 1 menos la fracción molar de los gases inertes. Nos quedaría de esta forma. Despejamos la fracción molar de nitrógeno y nos queda de la siguiente manera. Ahora, siguiendo la proporción estequiométrica de la que estábamos comentando, tenemos que la fracción molar de hidrógeno va a ser igual a la ecuación que tenemos aquí arriba por 3. Así es la explicación de cómo tenemos estos valores en la entrada, ¿ok? Ahora, para la segunda parte, que en este caso es la corriente que entra al reactor, tenemos que NR corresponde a los moles que van a alimentar al reactor. También tenemos que aquí van a ingresar moles de nitrógeno, moles de hidrógeno, que en este caso de hidrógeno sabemos que es igual a multiplicar por 3 a los moles de nitrógeno, y también tenemos los moles de gases inertes. Después tenemos la salida del reactor. El problema aquí indica FSP, lo cual es la conversión en un paso de nitrógeno e hidrógeno en el reactor. Ahora, para tener estas ecuaciones de aquí, hacemos la siguiente situación. Tenemos que la conversión por paso es igual a la entrada del reactivo menos la salida del reactivo sobre la misma entrada del activo al reactor. Ahora podemos sustituir en esta fórmula todo lo que ya conocemos de esta corriente 3 y tenemos que la entrada del reactivo al reactor va a ser igual a los moles de nitrógeno de la corriente 2 menos la salida del reactivo del reactor, que va a ser igual a los moles de nitrógeno de la corriente 3 sobre los moles de nitrógeno de la corriente 2, que es la entrada del reactivo al reactor. Y todo esto va a ser igual a FSP, que como ya dije antes, corresponde a la conversión en un paso de nitrógeno en el reactor.
Aquí vamos a despejar los moles de nitrógeno de la corriente 3 para que nos quede de esta forma. Aquí podemos factorizar en esta parte. Tenemos este primer término, tenemos los moles de nitrógeno de la corriente 2 y en el segundo término también lo tenemos, por lo tanto los podemos factorizar un poco más sencillo. Ya factorizando queda así. Siguiendo la proporción estequiométrica del problema, tenemos que los moles de hidrógeno, recordemos, va a ser igual a multiplicar por 3 a la ecuación que tenemos aquí arriba. De esta forma obtenemos esta parte de la corriente. Ya entrando con el condensador, aquí podemos ver que nos dice que va a salir como producto del sistema y esto lo vamos a identificar como NP, que son los moles de amoníaco que se van a producir. El problema también, si lo quieren volver a repasar, nos dice que en esta corriente solamente está el amoníaco, por lo que la fracción molar de este compuesto va a ser igual a 1. Los moles de amoníaco de esta corriente del condensador va a ser iguales a los de la ecuación que tenemos a la salida del reactor, porque por lo que podemos ver en esta parte del condensador no hay reacción y por esa misma razón también es que no hay reacción en esta parte. Y por esa misma razón también podemos ver que en la otra salida del reactor es lo mismo. Van a ser lo mismo porque aquí son los gases de nitrógeno que no reaccionó, de hidrógeno, inertes, van a ser iguales a los que tenemos aquí en la salida del reactor porque recordemos que aquí en el condensador no hay reacción. Ahora, siguiendo un poquito más arriba, podemos ver que aquí se separa en dos partes. A la derecha tenemos la corriente que se purga, recordemos también esto muy importante. A la izquierda la corriente de recirculación. El problema también nos dice que YP significa la fracción de gas que sale del condensador que se purga. Entonces, en esta parte tenemos que multiplicar estas tres ecuaciones que les comenté con anterioridad que tenemos aquí y multiplicarlas por YP en este caso. Recordemos que YP es la fracción de gas que sale del condensador que se purga y así podemos saber la cantidad de moles de cada compuesto. Muy bien. Y para saber la cantidad de moles de lo de la corriente de recirculación en este caso, tenemos que hacer algo parecido. Tenemos solamente que multiplicar esas mismas tres ecuaciones de aquí, pero ahora menos la fracción de gas que sale del condensador que se purga. ¿Ok? Continuando con el inciso A, dice, después, suponiendo que se conocen los valores de estas tres variables, escribo un conjunto de ecuaciones por los moles totales que se alimentan al reactor, los moles de amoníaco producidos y la conversión total del nitrógeno. Cada ecuación solo debe incluir una variable desconocida, la cual debe encerrarse en un círculo. Muy bien, aquí nos piden los moles totales alimentados al reactor. Si regresamos y recordamos en nuestro diagrama, tenemos que esa parte corresponde a la corriente 2. Entonces vamos a decir que los moles en la alimentación del reactor van a ser iguales a los moles de nitrógeno más los moles de nitrógeno, que es la parte de hidrógeno, pero aquí multiplicados por 3, más los moles de gases inertes y todos de la corriente 2. Y nos queda una ecuación como la que se muestra ahí. ¿Ok? Después, el propio problema nos pide los moles de amoníaco producidos, que en este caso los muestran como NP. Bien, recordemos que esa es la corriente de salida del condensador, ¿ok? Por lo tanto, NP va a ser igual a los moles de amoníaco, que va a ser igual a esto, ¿ok? Así vamos bien, creo. La ecuación va a quedar de esa manera. Para la conversión total del nitrógeno, vamos a utilizar la fórmula que utilizamos en nuestro diagrama de conversión por paso, pero en vez de reactor va a ser del sistema, ¿ok? Entonces vamos que la entrada del nitrógeno va a ser igual a esto, la salida del nitrógeno va a ser igual a esto, que son los moles de nitrógeno aquí en la corriente de purga. Entonces va a ser eso menos esto sobre lo mismo que pusimos como entrada del sistema, que son los moles en la entrada del nitrógeno, ¿ok? Y ya aquí vemos la ecuación y ya solamente esto lo multiplicamos por 100. Aquí podemos ver que es la misma en la entrada, ¿ok? Bueno, ahora vamos a resolver el inciso B que dice resolver las ecuaciones del inciso A para encontrar X10, FSP y YP. Entonces nuestro problema muestra los datos que tenemos en la ecuación en el inciso A. Estos de por aquí.
Entonces tenemos que ver que las variables que se desconocen, que no tenemos aún, son los moles de nitrógeno en la corriente 2 y los moles de gases inertes en la corriente 2. Entonces, para que nosotros podamos saber lo que equivale a, tenemos que balancear el punto mezcla en el nitrógeno y los gases inertes, donde vemos que el punto de mezcla corresponde pues a esta parte. Entonces, para el nitrógeno vamos a balancear y nuestro balance va a quedar la fracción molar del nitrógeno en la alimentación más los moles de nitrógeno en la corriente de recirculación, que va a ser igual a esto. Y para los gases inertes, el balance va a quedar como la fracción molar de los gases inertes en la alimentación más los moles del gas inerte en la corriente que tenemos de nuestra recirculación. Entonces nuestros balances van a quedar de esta forma. Y bueno, lo que tenemos que hacer básicamente en nuestro inciso B es balancear y pues obtener las variables. Vamos a despejar y a sustituir y pues tenemos que nuestro NR va a ser igual a 3.636 moles, NP va a ser igual a 0.3536 mol de amoníaco y finalmente nuestra conversión total del hidrógeno va a quedar con un porcentaje de 71.4. Inciso C. Explique brevemente con sus propias palabras el motivo de incluir I a la corriente de circulación y doble I a la de purga en el diseño del proceso. Muy bien. Con respecto a la corriente de circulación, es que de esta forma podemos usar el reactivo en su totalidad, haciendo una situación hipotética que estamos trabajando, por lo tanto tenemos un reactivo por el cual estamos pagando, obviamente, estamos pagando por él, estamos invirtiendo en él. Entonces, en este caso, cualquier cantidad que no se vaya a usar, pues se va a recircular, o sea, no va a haber como algún desecho, en este caso se va a recircular y va a estar siempre en un proceso como que constante. Con respecto a la corriente de purga, ya sea en el material de entrada de alimentación fresca o en alguna reacción en la mitad del proceso, se mantiene en una recirculación en vez de salir en un producto. Por lo tanto, la sustancia o la alimentación o la reacción estaría constantemente entrando al proceso y no tendría salida alguna. Y por consecuencia de esto se llegaría a acumular de una forma constante, evitando así que sea un sistema estacionario. Ahora vamos con el inciso número D. En la tabla que ustedes observan, encontramos la fracción molar del producto inerte de la conversión en un paso del nitrógeno a hidrógeno en nuestro reactor. También tenemos el gas que sale del condensador, del cual se purga, y los moles totales que se alimentan en el reactor, los producidos y la conversión total del nitrógeno. En el enunciado nos menciona que varía de 2 a 3 veces cada una de las 3 variables de alimentación, manteniendo las otras 2 constantes. Tenemos los primeros valores que nos da el ejemplo. Aquí están nuestros primeros 3 valores. Que aquí vamos a variar, solo dejamos los del primer valor y en la segunda columna aumentamos los valores de 0.2, pasamos a 0.3, 0.4 y 0.5. Y posteriormente en estos tres últimos dejamos el valor que nos dieron al principio. Y de este lado agarramos estos mismos 3 valores que nos dieron, los colocamos aquí abajo y
los próximos 3. Y nuevamente aumentamos de 0.1, 0.2, 0.3 y 0.4. De esta manera podemos decir que al incrementar la fracción molar de productos inertes resulta un aumento. Los moles totales que alimentan al reactor. Aquí podemos ver que conforme va aumentando de igual manera incrementa y observamos una disminución en los moles de amoníaco producidos. Y observamos en la conversión total de nitrógeno quedan totalmente iguales los valores. Ahora en la tabla de conversión, en un paso de nitrógeno a hidrógeno, ha resultado una disminución en los moles totales que aumentan al reactor. Aquí observamos que disminuyen mientras resulta un aumento de moles de amoníaco y en la conversión. Muy bien, prosiguiendo. Aquí sabemos que los moles totales que se alimentan al reactor NR es igual a 4 veces N2 de nitrógeno más N2 de nitrógeno de los gases inertes. Aquí solamente sustituimos cada ecuación para obtener esta, lo cual quedaría de esta manera. Miren, la alimentación del reactor NR es igual a la fracción de 1 menos los gases inertes entre el gas que sale del condensador más la fracción en un paso de nitrógeno e hidrógeno menos esta misma por el gas que sale del condensador que se purga. Todo esto se suma con la fracción molar de los productos inertes entre el gas que sale del condensador del cual se purga. Ahora, para obtener los moles de amoníaco producidos, que es NP, como ya explicamos en el diagrama, aquí sabemos, por la fórmula, que es 2 veces la conversión de un paso de nitrógeno e hidrógeno en el reactor, multiplicado por N2 de nitrógeno, lo cual quedaría en esta ecuación. Aquí, si lo pueden apreciar, se agrega la conversión un paso de nitrógeno a hidrógeno en el reactor y el 2 se pasa hacia abajo como división. En lo siguiente, para obtener la conversión total de nitrógeno, esta fórmula ya la había mencionado anteriormente, si no mal recuerdo me la he convertido en un paso. Entonces aquí nada más lo que hicimos fue sustituir el N2 de nitrógeno, que lo hicimos hace ratito, que daba igual a 1 menos la fracción molar de productos inertes, la fracción del gas que sale del condensador que se vuelve purga, más la fracción en un paso de nitrógeno a hidrógeno menos esta misma por la fracción del gas que sale del condensador que se purga, y recordemos que todo eso es por 4, no se olviden. Y ya queda de esta forma. Ya en esta ecuación de balance de punto de mezcla que habíamos obtenido, vamos a despejar los gases inertes, los vamos a igualar con N2 de la fracción molar de productos inertes, menos esto multiplicando por 1 menos la fracción de gas de purga del condensador, menos la fracción de gas del condensador que se purga, disculpen. Aquí factorizamos y nos va a quedar que los gases, esto de los gases inertes, y ya finalmente queda que los gases inertes es igual a la fracción molar de productos inertes sobre la fracción de gas que sale del condensador que se purga. Gracias. Muy bien, prosigue.